classpath.net. ¿De acuerdo? Eh, Vamos entonces a trabajar sobre la resolución de triángulos oblicuángulos. Y lo primero que tenemos que tener claro, pues es qué es un triángulo oblicuángulo. ¿De acuerdo? Entonces, pues he preparado un paper, un pequeño paper. ¿Recuerdan ustedes esta herramienta que es la de classpath.net? En esta herramienta nosotros podemos construir actividades para nuestros estudiantes y los estudiantes pueden utilizarla también como un blog de notas en donde pueden hacer ellos apuntes o bien resolver diseños de actividades hechos por sus profesores. El día de hoy me gustaría que ustedes experimentaran el rol de estudiantes, es decir, el rol en donde van a tener que resolver algunas actividades que he preparado para ustedes. Son actividades muy sencillas, pero la intención es de que se empiecen a familiarizar con. Si lo están haciendo, si nos están siguiendo a través de un dispositivo móvil, pues no pasa nada, va a ser un poco más complicado. Si lo están haciendo a través de una computadora, les va a ser muchísimo más fácil. Así que, bueno, el día de hoy vamos a trabajar con este paper. Se los voy a mostrar primero cómo está conformado. Dice, ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Bueno, voy a pasarme primero a lo que vimos la semana pasada, se me estaba olvidando. Lo que vimos la sesión anterior fue esto. Estábamos platicando sobre las relaciones de un triángulo oblicuángulo. Y justamente, pues ya habíamos hablado de los triángulos oblicuángulos. Planteamos un triángulo que era variable, es decir, que yo puedo ir modificando tanto la medida de sus ángulos como de sus lados. Y a partir de los resultados que yo tenía de la medición, verificaba que en efecto la ley de senos y la ley de cosenos se cumple sin importar las medidas que estos tenían. Y luego estuvimos discutiendo sobre la resolución de uno de los triángulos. De hecho, por aquí también lo debo de tener, si no me equivoco. O lo hice en otra, creo que lo tengo en otra sesión. Pero bueno, también hicimos ahí un ejemplito de un triángulo que estuvo bastante interesante, porque nos requirió una construcción auxiliar. Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar con este paper. Lo primero que nos tiene que quedar claro a todos, ay, ya abrí el mismo que hace ratito, perdón, ando volando, no leí bien. A ver, ¿dónde está? Resolución de triángulos oblicuos. Bien, entonces les decía, lo primero que nos tiene que quedar claro es qué es un triángulo oblicuo. Y un triángulo oblicuángulo es aquel en donde no tenemos ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. A diferencia de los triángulos rectángulos, en donde sí tenemos un ángulo recto, en donde se cumplen las razones trigonométricas, en los triángulos oblicuángulos no podemos hablar del seno de A como la razón de catetos contra hipotenusa, porque de entrada no hay hipotenusa. Al no haber hipotenusa y al no haber ángulos rectos, tampoco hay cateto. ¿Ok? Entonces, en este tipo de triángulos es donde nosotros vamos a utilizar las relaciones que conocimos en la sesión anterior, que son la ley de senos y la ley de cosenos. Ahora lo interesante es, y lo que muchas veces cuesta trabajo a los estudiantes es saber cuándo usar una u otra. Es decir, cuándo debo usar ley de senos, cuándo debo usar ley de cosenos. Y algo que nosotros debemos de tratar de hacer con esos estudiantes es que analicen y razonen la información que están obteniendo antes de tratar de aplicar una fórmula. Porque siempre es como, bueno, apréndanse, si tienen esto y esto, entonces van a aplicar ley de senos. Si tienen, no. Vamos a analizar a partir de las relaciones que nosotros conocemos, cuál nos conviene utilizar, si la ley de senos o la ley de cosenos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos un triángulo cualquiera. Dibujé aquí un triángulo oblicuángulo. Podemos ir, recuerden que a través de esa herramienta podemos ir modificando sus puntos para dar cuenta de más ejemplos de triángulos oblicuángulos, ¿sí? Aquí tenemos, y si queremos también, recuerden que podemos obtener la medida de sus lados, ¿sí? Aquí ocurría algo que platicábamos la semana pasada, que de momento la etiqueta que utilizaba aquí el software, pues no coincidía mucho con el vértice opuesto. No importa, nosotros podemos corregir eso seleccionando y corrigiendo la etiqueta, que en este caso debería ser. Entonces,
La medida de este debe ser A. Nos lo pone como B, pero no importa, nosotros lo podemos corregir. Y la medida de este segmento debe ser, esta debe ser B, que también la podemos corregir. Bien, entonces, pues ya tenemos bien etiquetado a nuestro triángulo oblicuo-ángulo. ¿Sí? Ahí lo tienen. Sus segmentos y sus ángulos. Bueno, entonces, estos datos nos van a ayudar a generar, pues, un ejemplo de lo que es un triángulo oblicuo-ángulo. Y los ejemplos que tengo acá abajito son los que corresponden, pues, a resolución de triángulos y de problemas que involucran triángulos oblicuos. ¿De acuerdo? Ahora, así como está ¿cómo se llama? Esta construcción ya hecha, se las voy a compartir. No sé si ustedes recuerdan, pero eso se podía compartir de forma pública. No era necesario que ustedes tuvieran una sesión creada, pero ¿cuál es la ventaja de tener una sesión creada? La ventaja es que si ustedes crean una sesión, van a poder guardar ese paper dentro de su sesión, ¿ok? Y pues posteriormente lo van a poder retomar y modificar. Yo les había invitado la semana pasada a que crearan su sesión en classpad.net. Si todavía no lo han hecho, pues les invito, aquí les voy a dejar el enlace, classpad.net. Es muy sencillo. Entran, crean su sesión y una vez que ya hayan creado su sesión, cuando yo les envíe el paper, lo van a poder abrir y lo van a poder guardar en su sesión. ¿Ok? Bueno, entonces yo se los voy a compartir ahora mismo. Le voy a dar clic a los tres puntitos, le voy a dar share, le voy a dar a través de una URL con un password para que veamos cómo funciona eso del password. El password es muy sencillo, 1, 2, 3, 4, 5. Y además le voy a poner que es una tarea, porque les digo, ustedes van a jugar ahora el rol de mis estudiantes. Y vamos a poner que la tarea vence mañana. Vamos a darles chance esta mañana. Y vamos a dar aquí en OK. Y me dice, bueno, tiene que tener 8 caracteres, incluidas al menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un número. Bueno, entonces vamos a ponerle CAS 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a minúscula. CAS con minúscula 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le voy a pegar. Y se lo voy a copiar y pegar aquí para que la recuerde. Y le voy a dar en aplicar. Listo, ya creó la tarea. Le voy a dar copiar URL y ahora se los voy a compartir a ustedes. Pues como yo ya la creé como tarea, ahí sí van a tener ustedes que crear su sesión. ¿Ok? Entonces le voy a dar aquí en OK. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo 1. El ejemplo 1 lo voy a hacer yo con ustedes para que el ejemplo 2 ustedes ya lo puedan trabajar. ¿De acuerdo? Claro que como yo se las compartí en blanco, pues ya no van a ver las modificaciones que yo vaya haciendo. Esas modificaciones ustedes ya las pueden hacer posteriormente. Bueno, entonces, son 4 reactivos que vamos a estar analizando el día de hoy. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3 y ejemplo 4. Podemos en este paper ir agregando más cosas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va. En el primer ejemplo nos dice que determinemos los lados y ángulos faltantes de un triángulo ABC cuyas medidas son 67 grados, 125 centímetros y 120 centímetros. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso, porque si ustedes recuerdan, una de las cosas que platicábamos en la sesión anterior, era que yo puedo construir el triángulo a medida. ¿Cuál es la ventaja de construir el triángulo a medida? Que yo puedo posteriormente verificar que en efecto los resultados que yo obtuve de manera analítica o algebraica, pues están coincidiendo con lo que estoy observando geométricamente hablando. Entonces vamos a darle clic derecho para que aparezca nuestro menú y selecciono la parte de geometría. Aquí vamos a construir un triángulo ABC cualquiera. Primero coloquen 3 puntos cualesquiera y ahorita vamos jugando con las medidas. Recuerden que esto lo podemos hacer más grande, más pequeño y esto también lo podemos mover, no pasa nada. O sea, yo los puse aquí, pero seguramente me van a estorbar y los voy a ir moviendo.
Entonces, voy a mover este acá. Entonces, un triángulo ABC cuyas medidas son 67 grados, 12, 125 y, bueno, aquí me está diciendo cuánto mide C. C tiene que ser el lado opuesto al ángulo C, o sea, que este segmento es el que debe de medir de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí a aquí se forma mi triángulo. ¿Ok? Entonces, este segmento es al que yo voy a llamar C, al segmento que une a el punto A y al punto B. Entonces, bueno, aquí vamos a nomenclaturar después a este segmento como el segmento C. Yo quiero que mida 125 centímetros. Ahora voy a ver cómo reacciona el programa, porque si yo le pongo 125 y me hace una medida muy grande, lo más idóneo es que yo utilice escalas. ¿Sí estamos? Esto es algo interesante, porque si ustedes, imagínense, le dicen a un estudiante 125 centímetros en su libreta, pues obviamente no le va a dar, ¿verdad? Pero lo podemos reducir a una escala de 12.5 y de 12 centímetros. Al final del día, como yo estoy dividiendo todo entre 10, los valores que yo obtenga de los segmentos los tendré que multiplicar por 10 y los ángulos van a ser exactamente los mismos porque los triángulos van a ser proporcionales. Y si ustedes recuerdan, por semejanza de triángulos, los lados van a ser proporcionales, pero los ángulos van a ser exactamente iguales. Entonces, voy a darle clic al segmento de acá, presiono las opciones, le doy ajuste y le doy ajuste de distancia. Y fíjense, vean cuánto me dice que mide 9.52. ¿Qué creen que va a pasar si yo le pongo 125? Me lo va a disparar y se va a salir de la pantalla. Entonces, me conviene usar una escala. ¿Ok? Yo le voy a poner entonces 12.5. Ahí está. Eso es lo que mide el segmento A. 12.5. Y ahora, ¿cuánto mide el segmento, perdón, el segmento C? C minúscula. Este vamos a corregirle su etiqueta. Este debe ser C minúscula. Antes de ingresar otro valor. Muy bien. Eso es lo que vale el segmento C. Luego, el segmento A, que es el opuesto al ángulo A, debe de medir 12 centímetros. Entonces, también vamos a hacer una corrección, un ajuste de longitud. Y este debe medir 12. Muy bien. Ahí lo tienen. 12 y 12.5 que representan 120 y 125 centímetros. El ángulo A, que es el ángulo opuesto al segmento A, que este no dice A, vamos a corregirlo también. Me dice que mide 67 grados. Vamos a abrir los 67 grados. Lo voy a medir de aquí para aquí, para que la abertura sea así. Y le vamos a dar en ajuste de ángulo y le vamos a dar que mida 67 grados. Perdón. Lo perdí. Otra vez este, con este, con este. Ajuste, ángulo. Ay. Que mi cursor es muy sensible y apenas doy un clic, como que se me alborota todo. Ok, y aquí viene lo que nos pasaba la semana anterior. Algo muy interesante. Ok, bueno, si todos prestaban mucha atención y todos lo aprendieron la semana pasada, algo ocurría, que cuando yo modificaba el ángulo, después uno de los lados variaba. Yo no quiero que este lado varíe. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer era tomar un segmento, ¿de acuerdo? De radio 12 y después hacer la extensión de uno de los lados. En este caso, por ejemplo, ese es el que debe de medir 12, ese es el que debe de medir 12.5 y el ángulo debe de medir 67. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una circunferencia de radio 12
colocarla desde este punto y vamos a ver en dónde corta o dónde cortaría a este segmento. A ver, 12.5, 12. 67 grados. Estos dos tienen que ser fijos. Y este yo puedo ir jugando. Sí, yo puedo ir jugando con este para formar el de 67. Entonces, vamos a ver. Una circunferencia con centro. Y ahorita vamos a corregir este segmento. No. Yo quiero que este mida 12. Ok. Vamos a trazar nuestra circunferencia ahora. Circunferencia de centro y radio 2. Perfecto. Entonces, si modifico este, se va a modificar el otro. A ver. Para que se construya nuestro triángulo, fijo el ángulo. Si voy a tener que trazar un segmento aquí, un punto, cualquiera, y voy a tener que trazar el segmento que une este punto con este punto. Lo voy a poner de otro color para que se distinga. Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo en rojo. Muy bien. Y esta medida la vamos a ajustar a 12. No. Esto, ajuste de longitud. Quiero que valga 12. No me lo permite hacer. Que mida 12 centímetros.
exactos. Ahí está. Uf. Y ahora ajustamos esta medida del ángulo a 67. Ahí está. Y si trazamos, no se van a cortar. No se va a cortar. Si trazamos una circunferencia, no se va a cortar. El ángulo A mide 67, el segmento A12. Y el segmento C mide 12.5. Ok. ¿Cómo podría salir esta construcción? Tengo dos segmentos y un ángulo, pero ese ángulo no es el que los une, sino es el ángulo que es adyacente a uno de los dos. $67. Aquí. Este va a medir 12 y este 12.5. Creo que este triángulo no se puede formar. A ver, corríjame si estoy mal. Solamente, perdón, solamente se trazaría si los dos lados fueran adyacentes al ángulo, ¿verdad? Así es. Mm. Sí, acá hay un error en el reactivo. Así que, bueno, vamos a tener que modificar el reactivo. Vamos a modificar esto para que... Sí, porque no hay forma de que cierre el triángulo. Ya estuve viéndole y no hay forma de que el triángulo cierre porque pues no va a cerrar. O no cierra aquí o no cierra aquí. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, ni modo, vamos a tener que deshacer un poquito esto. Y ahora, vamos a obligar, lo vamos a dejar por mientras así. Y vamos a obligar que que es el segmento B, tome la medida de 120. Entonces, vamos a ajuste, distancia y que sean 2. Y que sea el 12.5. Y que sea el 67. Ahí está. Ahora sí, Ahora sí. ya no me dio ningún trabajo. La vez pasada ocurría que yo podía hacer el triángulo. ¿Por qué? Porque eventualmente se formaba, o sea, había un radio que pasaba y podía cortar. Pero aquí no. La circunferencia de radio 12 jamás iba a cortar el otro segmento. Entonces no se iba a poder cerrar. Por eso no se puede tomar este triángulo. Entonces, fíjense, lo que yo les decía la vez pasada era eso justamente, ¿no? A veces en los libros vamos a encontrar reactivos que, pues, digamos, numéricamente están allá, pero que si nosotros lo llevamos a la construcción, no cierra, o sea, no embona las cosas. Y por eso es importante que hagamos este proceso de construcción. Si yo lo construyo, me doy cuenta si el triángulo tiene o no sentido. Así como está, ahora ya podemos resolver. Pues en este caso, ¿cuál es la ley que me convendría usar? Bueno, dependiendo de lo que yo esté buscando. En este caso, lo que yo tengo es un ángulo conocido y los dos segmentos adyacentes a él. Naturalmente, tengo que usar la ley de cosenos para que yo pueda entonces calcular el tercer lado y a partir del tercer lado ya pueda encontrar los otros dos usando ley de senos o repitiendo con ley de cosenos. Pero vamos a hacer ambas. Entonces, ya que tengo estas medidas por aquí, vamos a dejar esta información
y vamos a escribir abajo nuestras operaciones. Recuerden que para escribir las operaciones puedo usar texto. Voy a escribir las operaciones y luego voy a ejecutar las operaciones. Entonces aquí utilizo el formato de numérico y lo que yo quiero es encontrar el segmento A y yo sé que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Digo, eso lo estoy escribiendo para que lo recordemos y eso nos sirva igual de repaso de cómo se escriben las fórmulas. 2 por B por C por el coseno del ángulo A en este caso. Esto es simplemente texto. Entonces, obviamente, aquí yo voy a sustituir después en mi segunda línea y me va a quedar A cuadrado es igual y ya podemos sustituir los valores. 12 al cuadrado más 12.5 al cuadrado menos 2 por 12 por 12.5 por el coseno del ángulo de 67. Fíjense que en la parte de arriba, ¿se acuerdan? Ah, no, cometí el mismo error de la semana pasada. En la parte de arriba dice radianes, yo lo voy a cambiar a grados para que no vaya a cometer el error. Y ya, tenemos aquí la expresión. Ojo, esta es la expresión nada más. Yo tengo que hacer el cálculo. Entonces, para hacer el cálculo, yo voy a habilitar la otra opción, que es esta, de calcular. Ventaja, como yo ya aquí ya digité todo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ya no lo tengo que volver a digitar. ¿Ya vieron? Y listo. Ahora, aquí puedo escribir el resultado. Ese es el valor de A cuadrada. A cuadrada, entonces A va a ser igual a la raíz de todo esto. Voy a volver a copiar la línea. Y ya finalmente pongo el resultado. De hecho, también lo puedo hacer aquí para fines de no perder tantos decimales. ¿Sí? Para no perder tantos decimales lo podemos poner directamente. Y así ya no perdemos decimales entre que hago primero el cálculo y que hago después la raíz. Y me da 12.31 si lo dejamos en dos decimales. Y aquí escribo mi respuesta. A es igual a 12.31. O si lo quieren lo pueden dejar ahí. Bien, entonces, ojo. Esta notita es para aplicar, es para hacer mis apuntes, mis anotaciones. Ahí podemos pedirle a los estudiantes que vayan desarrollando sus procedimientos. Y la otra es para hacer el cálculo. ¿Sí? Esta me sirve para hacer el cálculo. Es la parte de la calculadora. Bueno, pues yo ya tengo aquí el valor de A, que es 12.31, y, o sea que realmente debe de medir 123.1 en términos del contexto del problema. Esto que yo acabo de calcular debe de coincidir con la medida de aquí. Por eso hicimos primero la construcción. Entonces vamos a ver si es cierto. Seleccionamos nuestro segmento, medimos, distancia, y bueno, se quedó un poco lejos, ¿no? 13.53. 13.53. Sí estaba bastante lejos, ¿eh? El valor. A menos que hayamos cometido un error de cálculos. Pero no creo. Coseno de 67. B cuadrada, B cuadrada, B cuadrada más C cuadrada. Raíz de eso. 2 por 12.5. Ok. Vamos a ver cuánto valen los ángulos. Ahí podría haber un error de, bueno, porque hay que tomar en cuenta, ya. Sí, 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 hay que tomar en cuenta algo.
Esas son las medidas de los segmentos, esta es la medida del ángulo. Y estos dos lados y este ángulo solo pueden formar un triángulo. Solo puede formar un segmento aquí. Este es B. Y este es 13.53. Y a nosotros en las cuentas nos están dando 12.31. Dos segmentos y un ángulo. Maestro, es que Sí. sigue apareciendo en gradianes. No está allá. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Es que yo le puse grad de gradianes y no de gris. Gracias, gracias. Ahí está. Vamos a intentarlo nuevamente. Aquí le damos a enter. Ahí está. Uf. Gracias por la observación. El error de la semana pasada. 13.53 redondeado a la segunda. Ahora sí. Es que me fui con la finta de grados y son gradianes. Sí. Muy bien, ahora sí, 13.53. Si es que ya decía yo, pues estos dos segmentos y un ángulo solo pueden determinar una única medida. Una única medida. Bien, entonces, ya, coincide todo. Coincide lo que viene siendo la longitud que me da la construcción con la longitud que me dan las cuentas. Y esto para el estudiante, pues puede ser bastante útil porque, como les decía la semana anterior, si solamente nos enfocamos en las cuentas, esto yo lo he visto muchas veces con muchos estudiantes a los que he tenido la oportunidad de trabajar, que el dibujo del triángulo es lo último que les interesa. Ellos hacen ahí una simulación de lo que puede ser el triángulo y te das cuenta que el segmento de 10 es más corto que el segmento de 8. Y te quedas como que, bueno, ¿y tu construcción dónde queda? Y al final del día, estamos pasando en un tema que tiene que ver mucho con geometría, pero la geometría es lo último que nos interesa. Nos interesa más la parte operativa, que eso es aritmética, que eso es álgebra, pero entonces, ¿dónde está quedando realmente el análisis trigonométrico? Ya tenemos los tres segmentos. Tenemos un ángulo y ahora vamos a encontrar la medida de los ángulos. Podemos usar la ley de cosenos. Aquí vamos a mover nuestro ejercicio 2 abajito. Podemos usar la ley de cosenos y ahora con la ley de cosenos vamos nosotros la ley de senos vamos a encontrar el ángulo B. Entonces voy a usar la pareja C y la pareja del ángulo, la pareja del ángulo A con el segmento A y el lado B para encontrar el segmento. Entonces, escribimos nuevamente con formato numérico, lo ponemos como una división para después hacer el despeje. Entonces va a ser 12 entre el seno de B, que es el ángulo que yo quiero encontrar, es igual a 13.53 entre el seno del ángulo que ya encontramos, bueno, que ya teníamos, que es el de 67 grados. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, la primera parte de la escritura. Y luego de aquí podemos hacer el despeje. El seno de B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a seno de 67 Por 12. por 12, o 12 por seno de 67. Ajá. Entre 13.53. Y bueno, ya teniendo el planteamiento, aquí nos queda el seno inverso, ¿no? B es igual al seno inverso de esto. Copiamos, pegamos. Y ahora que ya tenemos el planteamiento, pues ya ahora sí habilitamos la calculadora y le pedimos que por favor nos haga esta cuenta. Le damos Enter y nos da el valor de 54.7272, que si lo redondeamos sería 54.73. Entonces el ángulo B es igual a 54.73 grados.
Bueno, ya tenemos otro valor calculado y vamos a ver si es cierto. Para medir el ángulo, tomamos un vértice, este vértice, el vértice central y el otro vértice en el sentido en el que queremos que lea el ángulo. Medidas, ángulo entre 0 y 180 y nos da 54.73, 54.73. Ahora sí, no hubo pierde, no hubo pierde, ya, más tranquilo. Vamos a darle color a este también. Color. Entonces, ahí lo tienen. Ya nos está quedando, ahora sí, bien bonito el triángulo. Y la otra medida, pues ya la podemos calcular haciendo las cuentas de, ¿cómo se llama? La suma de los ángulos, 180 grados los internos. Sí. Y luego vamos a verificar, en efecto, rápidamente con la herramienta que, pues, ahí se cumple. Hacemos la medida del ángulo entre 0 y 180. Y listo. Encontramos todos los lados y ángulos de nuestro triángulo. Bueno, profes, ¿cómo lo ven hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro, más o menos? Esto se puede ir moviendo, ¿eh? Yo lo voy moviendo porque de momento se desajustan los espacios. Lo interesante es que todo se guarda. No sé si se han fijado, pero todo se guarda aquí rapidito. Aquí en la parte de arriba asoma que la palomita quiere decir que ya se guarda. Ya se sincronizó. ¿De acuerdo? Y listo, mi primer ejemplo. Con construcción y con operaciones y con los razonamientos que yo necesitaba. Acá tengo dos ejemplos más. El ejemplo 2 y el ejemplo, bueno, tres ejemplos más. Ejemplo 3 y ejemplo 4. Así que, bueno, es momento de trabajar. Ahora, en el paper que ustedes tienen, que les pedí que por favor descargaran, van a intentar la construcción y la resolución del ejemplo número 2. ¿De acuerdo? Igual, les dan dos medidas, A y C, y la medida del ángulo B. Va a ser muy parecido a este, muy parecido, ya me di cuenta que va a ser muy parecido, pero no importa. Es para que ustedes se familiaricen con esto, así que les voy a dar un momento para que ustedes lo realicen. Y quiero ver también cómo funciona eso de las tareas, para ver si a mí me van apareciendo las entregas y todo eso. ¿De acuerdo? Aquí me dice 0, que no han entregado, y 0 day later, o sea que falta un día de entrega. Muy bien, profes, les voy a dar unos minutitos, son 8:17. ¿Les parece si 8:30 revisamos? A ver, avances, nada más para que yo pueda ver cómo van avanzando, ¿ok? Si tienen alguna duda, pues lo pueden expresar por aquí.
Me pregunta una profesora que a ella me comenta una profesora que a ella le aparece en blanco el archivo, entonces quería ver si ustedes sí pudieron ver el archivo que traía los problemas o también le sale en blanco. No me permite a mí, maestro, lo estoy haciendo manual. Ajá. Mm, mm. ¿No pudieron abrir el archivo así como se los envié? No, bueno, Ok, yo en lo personal no. voy a compartírselos de otra forma, a ver si así sí funciona. Se lo voy a compartir de forma pública. Ujú. Entonces, ahí sí lo deben de poder ver sí o sí. No he logrado así descifrar muy bien cómo funciona eso de la tarea. Entonces a ver, ya se los compartí de forma pública. Es el mismo enlace, ya lo deben de ver. Ahora lo van a ver con toda la construcción que yo hice del primer ejercicio. ¿De acuerdo? Nada más es cuestión de que ustedes me acomoden esto porque se me quedó medio desacomodado y ya vayan resolviendo el segundo. ¿De acuerdo? A ver si se pudo. Miren, ese se puede poner así y ese se puede poner así. Para que no me tengan. Muy bien. Ahora sí ya lo pudieron ver. Así como se los envié, ya lo pudieron abrir. Sí, maestro. Perfecto. A mí no me permite, maestro. Es- se queda congelado. Muchacha, curiosa. Yo no voy a jugar. No, vamos a ver quién me entiende. Creo que alguien tiene abierto su micro y está haciendo mucha interferencia.
Maestro, no me permite abrir hoja, pero yo lo hice manual. Gracias, maestra, gracias. Nada más que no tengo manera de comprobarlo. Sí, sí, Sí. sí. Mi cálculo es correcto. Puede esperar a los compañeros. Por favor, profesores, ¿me pueden ayudar indicándome si pudieron o no abrir esto que yo les mandé? Dice el profesor Juan Luis que sí. Sí se pudo, sí se pudo. Ok, gracias, gracias. Bueno, voy a retomar entonces la construcción del siguiente para pasar al menos uno de esos ejemplos, 3 o 4. Y ya se los dejo estos de uno de esos dos para la casa. Bueno, en ese sentido, les decía, en el ejemplo 2, la construcción es muy parecida a la que ya habíamos hecho. ¿Sí? Vamos a habilitar el espacio de geometría. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un poquito más grande tal vez. Y vamos a construir un triángulo cualquiera. ABC. Con 3 segmentos que los unen. Y vamos a construir nuestro triángulo a medida. 5 centímetros, 8 centímetros. Vamos a denotar. Este sería A. Entonces vamos a hacer que este segmento mida 5 centímetros. Siempre me pasa esto. Ok. Vamos a llamarle por su nombre. A. Muy bien. Luego tenemos el segmento C, que vendría siendo este de acá, que mide 8 centímetros. Vamos a seleccionarlo. Ajustamos la medida. Y aquí va 8. Muy bien. Ya tenemos estos dos. Y ahora el ángulo B, que es el que está en medio, debe de medir 77. ¿Ok? Y aquí es donde viene lo interesante. Porque vamos a ver qué ocurre cuando cambiamos la medida. Este y este. Vamos a hacer el ajuste de ángulo. Debe de medir 7,7. Obviamente, cuando yo ajuste esto, uno de mis dos segmentos cambió, pero eso es en que pues, se movieron los segmentos. Pero no debe haber ningún problema en formar el triángulo porque pues este ángulo de aquí, este segmento sin problema puede medir 5 centímetros. Ahí está. Ya quedó súper. Y listo. Esa sería mi construcción. ¿De acuerdo? Segmento A, el segmento C y el ángulo B. ¿De acuerdo? Y ese triángulo, después de que nosotros resolvamos el triángulo, vamos a ver si coincide. Dice la maestra Martina que ella ya lo resolvió de forma manual. Vamos a ver si da la medida de este segmento, que tiene que ser de 8,43 aproximadamente. Y los otros ángulos deben de dar 35 y 67. Ahí me pueden ayudar entonces nada más verificando que sí dio eso.
¿Sí le hicieron esas medidas, profes? A ver si lo hicieron así con esta herramienta o lo hayan hecho manual, no importa. Las medidas deben de coincidir al final del día. ¿Ok? Por eso decía, era muy similar al de arriba. Era muy similar. Teníamos dos lados y el ángulo comprendido en medio de ellos. Entonces, la forma de proceder para encontrar tanto el tercer lado como alguno de los ángulos, pues iba a ser muy fácil. Aquí, es que aquí no le di esto. Enter. Seno inverso de... es que se volvió a poner en radianes. Qué flojera que esto se esté cambiando cada rato. En que cierro y abro el archivo, se vuelve a poner como radianes. Entonces, muy bien. Ahí lo tenemos. Bueno, para finalizar la sesión y ir cerrando la sesión, vamos a resolver algunos de esos dos. Voy a hacer el tercero y el cuarto, pues ahí se los dejo de tarea para ustedes, para que lo analicen. Y ojalá y que puedan, quienes no tuvieron la oportunidad de abrir la herramienta hoy, que sí la puedan utilizar para que la vayan experimentando y conociendo un poquito más. Aquí tenemos un problema en donde vamos a plantear un triángulo rectángulo, un triángulo oblicuángulo. En ese sentido, pues me voy a apoyar nuevamente de una construcción geométrica. Esta construcción geométrica solamente es como una referencia para que yo tenga una idea y podamos hacerlo lo más preciso posible. Tenemos dos puntos P y Q a nivel del terreno que están en lados opuestos de un edificio. Para hallar las distancias entre los puntos, un topógrafo selecciona un punto R que está a 300 pies de P y a 438 pies de Q. Y luego determina que el ángulo PQR, que mide 37 grados. PRQ, que mide 37 grados. Calcule la distancia entre P y Q. ¿De acuerdo? Entonces, así como lo entiendo, yo pensaría que por aquí está P, por aquí está Q, y por aquí está el punto R. Está más cerca de P que de Q, entonces lo voy a poner como por aquí. Y nosotros podemos cambiar la nomenclatura también para ponerlo a justamente, le puedo poner P, para que lo pongamos un poquito más en contexto. A este le puedo poner Q, y a este le puedo poner R. Y así ya nos vamos ubicando un poquito. Entonces, el punto P, el punto Q, que dice que están a un mismo nivel, o sea que vamos a poner que están en una línea recta. Y tenemos esta medida de aquí para acá debe ser de 300 pies, mientras que esta medida de acá para acá debe ser de 438 pies. Y el ángulo PRQ mide 37 grados. Entonces, voy a forzar a que esta medida la voy a hacer en escala, sea de 3 unidades. Vamos a hacerla en escala. Voy a forzar a que esta medida sea de 4.38 unidades. Y ahora sí, ya está un poquito más claro. Se me movió tantito y ya no parece que está en línea recta, pero eso es lo de menos. Sí, eso es lo de menos. Aquí nosotros podemos girar esto de aquí. Entonces, me dice, y el ángulo de aquí, debe de medir, P, R, Q, debe de medir 37. Estamos viendo que está gigante. Bueno, pues ahí tienen el triángulo. Claro que en este caso, pues, vamos a ver, permítanme, se puede hacer una selección de todo. Y rotar, quería rotarlo, pero no pasa nada. Es lo de menos.
Entonces, aquí está el punto R, aquí está el punto P, aquí está el punto Q, que estos dos deberían de estar alineados. Supongamos que la alineación está así, ¿no? Y nos dice que calculemos la distancia entre P y Q. Nuevamente, por la configuración que tiene los valores que nos dieron, pues podemos usar la ley de cosenos, ¿sí? Aquí tenemos la medida de este segmento, cerramos el triángulo, es un triángulo naturalmente oblicuo ángulo, no tiene un ángulo recto. Por la forma en que está la construcción, nosotros sabemos que dos segmentos y el ángulo del medio solo generan un triángulo, ¿de acuerdo? Y bueno, en esa forma nos damos cuenta que a simple vista el triángulo no es un triángulo rectángulo, pero ya después nosotros haciendo las operaciones podríamos constatar que en efecto no es. Y vamos a calcular la medida de este segmento y nos da de 2.68. Como yo utilicé una escala de dividir todo entre 100, entonces si lo multiplico por 100, me va a dar que la distancia entre el punto P y el punto Q tendría que ser de 268. Lo podemos verificar haciendo las operaciones y listo. Bueno, aquí lo que yo, dentro de esta propuesta, dentro de este análisis que estamos haciendo, le repito, es llevar de la mano la construcción de los triángulos con lo que nosotros hacemos de manera aritmética, de manera algebraica, porque eso enriquece más el pensamiento del estudiante, que solamente tenga que hacer las operaciones. Y bueno, ustedes han podido ver que esta herramienta, esta es la herramienta que estamos usando, pero puede ser otra herramienta. Al final de cuentas, la tecnología es un medio, no es un fin, pero que nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento de nuestros estudiantes, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, podemos abrir un momento de preguntas para que platiquemos acerca de lo que hicimos hoy y lo que hemos estado haciendo, porque la última sesión, creo que la siguiente es para ya finales de mes, el tema va a ser un poquito diferente. Entonces ya no vamos a estar hablando de esto. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, duda al respecto. Disculpe, maestro, ¿usted tiene la lista de los videos? ¿De qué? ¿Usted tiene el enlace para los videos para volver a verlos, ¿no? Ah, no, no los tengo yo. Creo que te los puede pasar aquí. Se los mandé por correo, maestro, a todos los inscritos. Ahí está, ahí te mandaron el dato. Maestro, Sí, maestro, ¿sería usted tan amable de escribir el nombre correcto de este programa para que es que luego el sonido de mi altavoz no está muy del todo? Ok, Gracias. classpad.net. Ahí se los estoy poniendo aquí en el chat. Classpad.net. Si ustedes ingresan a su navegador, ponen así directo. Classpad.net. Y les manda, bueno, en este caso me mandó a mí a los papers porque es lo que tengo abierto, pero si no, les va a mandar a la página principal, que es esta. Classpad.net. Les recuerdo que se pueden unir como invitados o pueden crear su cuenta. Y una vez que ya tengan su cuenta, pues pueden ir creando sus papers. Fíjense cómo ya quedaron los míos. Pues yo aquí ya me deslogué, por eso no me deja entrar. Voy a volver a loguear con mi cuenta. Ahí está. Entonces, yo aquí ya tengo algunos papers de los ejemplos que he creado. ¿De acuerdo? Dos de ellos están compartidos de forma pública. Si ustedes se van a la parte izquierda, aquí donde dice Public Papers, van a ver ustedes aquí. Miren, aquí es el que yo hice el otro día. Ejemplos, ejercicios, problemas, leyes, diseños y funciones. Vamos a guardar una copia. Le pedí que me lo duplique para que lo tenga aquí también. Es que tengo dos cuentas, entonces a veces uso uno, ahí está. Y ya tengo los dos, mis ejemplos aquí también. Ese es lo que vimos la semana anterior cuando hicimos la construcción y el triángulo
daba pie a que fueran de dos formas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Mi correo? Me pide el correo. Claro que sí, con mucho gusto. Igual les comparto, hay un pequeño comercial, mi página web. Igual por ahí me pueden contactar. Y mi correo. Bueno, profesores, no sé si tengan alguna pregunta, si no con esto podamos ir cerrando la sesión del día de hoy y nos veríamos nosotros hasta fin de mes, ya casi al final del mes. Bueno, ahí les están dejando en la lista de reproducción de las sesiones del trayecto de geometría en YouTube. Aquí lo voy a abrir para guardarlo también. Ahí están las sesiones. Y bueno, les dejaron la lista, su asistencia para que registren su asistencia más arriba. Bueno, entonces, de mi parte sería todo por hoy. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Del material que les envié, pues quedó un ejercicio pendiente con la intención de que ustedes pues puedan practicar también con ello. Muchas gracias, maestro Alejandro. Le agradecemos este apoyo a usted y a Casio, la maestra Claudia también, que amablemente nos brinda expositores con esta calidad que usted ha demostrado y que esperamos seguir contando con su apoyo. Les agradecemos a todos los participantes el día de hoy. Nos vemos el próximo día, cuando toca, para no decir mentiras, el martes 20 con el plano cartesiano, que estará el doctor Carlos Morales Palomares, que también es miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Si no hay algún comentario, alguna pregunta, queja, felicitación, reclamación, advertencia, pues les agradecemos y con esto terminamos el día de hoy. Buenas noches y que descansen todos. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, maestro Alejandro. Muchas gracias a Un todos. gusto, un gusto. Bueno, me faltó, maestro, mostrarle el reconocimiento. Bueno, muy rápido, nada más para que los profesores no se queden con las ganas de brindarle un fuerte aplauso. Pues vamos a compartir con ustedes. Entonces, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, maestro, le otorgan la presente constancia a usted, a José Alejandro López Rentería, por la impartición del curso de resolución de triángulos oblicuángulos en el marco del trayecto formativo de la enseñanza de la geometría, segunda parte, hoy 14 de septiembre de 2022, y lo firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Muchas gracias y pues un aplauso para el maestro, por favor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto siempre estar aquí. Lo enviamos en un momento más, maestro. Claro que sí. Y pues ahora sí, maestros, buenas noches y que descansen todos ustedes. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.